Muy buenos días, mis estimados hermanos. Estamos muy contentos y nuevamente felices de poder volver a reunirnos este día. Hoy domingo, gracias a Dios por la bendición, por la vida que Dios nos da y por el sustento que nos ha dado. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos que se están conectando ya con nosotros y damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en cualquier parte del país y en el mundo entero. Bienvenidos a todos, que Dios los bendiga. Vamos a empezar este tiempo poniendo en las manos del Señor. Así es que les invito a inclinar sus frentes. Te damos gracias, Padre, en esta mañana que nos das, Dios, para poder reunirnos y estudiar tu palabra, Señor. Bendice esta mañana tu palabra y lo que vamos a hacer. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder reunirnos como iglesia, alabar tu nombre y darte las gracias por tanta bondad y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno, un precioso himno y que habla acerca del Evangelio. ¡Qué bella historia! El Evangelio es una historia que debe ser contada y que el mundo debe saber. Porque es la historia de amor hacia el pecador. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención, el sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén. Qué hermoso es cantar este himno. Bien, vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio bíblico que hemos estado desarrollando ya durante 2 semanas. Y hoy vamos a hablar de el Señor se fue al Seol entre su muerte y su resurrección. Lo hermoso de estudiar esto es realmente descubrir a través de la Biblia que cuando Cristo vino a salvarnos, el Señor Jesús participó de todo el proceso de la muerte del ser humano, de la vida y la muerte del ser humano. Hemos visto ya que en el Antiguo Testamento y en Lucas nos enseña que los muertos iban a un lugar llamado Seol o Hades, en donde estaban los hombres buenos y los hombres malos, ¿no es cierto? En el Hades había un lugar de reposo y también había un lugar de sufrimiento. Entonces, cuando el Señor Jesús murió, Él fue sepultado. Bueno, dice la Biblia que su cuerpo fue sepultado y Él fue a la tumba, ¿no es cierto? Su cuerpo fue sepultado en una tumba que había cavado o había comprado José de Arimatea. Entonces, con esto en mente vamos a volver otra vez a poner este tiempo de la palabra de Dios en las manos de Él. Que el Señor nos guíe en toda la verdad. Y oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, te pedimos que lo bendigas. Gracias por darnos luz, Señor, para entender lo que pasó
y cómo la salvación que hoy disfrutamos, amado Dios, por tu gracia y por tu misericordia, es una salvación cierta y segura. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús participó de todo, y aquí encontramos nuevamente evidencia muy clara, ¿no es cierto?, de que cuando se habla del Seol o el Hades, no es lo mismo que la tumba. Ok, entonces vamos a Mateo capítulo 27, verso 59 y el verso 60. Mateo capítulo 27, versos 59 al 60. Dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y le puso en su sepulcro, que en griego es tafe, ¿no es cierto? Dice que le puso en un sepulcro nuevo. No dice un Seol nuevo. Dice, el cuerpo fue a un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue José de Arimatea. Pero su alma, en cambio, se fue al Seol. Es lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 27. Interesante. Recuerden que este versículo que en el Antiguo Testamento es mencionado, es un versículo mesiánico, porque se refería exclusivamente al Señor Jesucristo. ¿Qué dice este versículo? Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. No dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, porque la palabra sepulcro es tafe, no es Hades. Está claro, hay una diferencia del uso de las palabras, ¿no es cierto? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí recién habla del cuerpo del Señor Jesús que fue puesto en un sepulcro, y el cuerpo no debía dañarse, ¿no es cierto? El alma de nuestro Señor fue al Hades, pero estuvo allí brevemente, ¿no es cierto? Hechos 2:31, Pedro nos explica. Dice él, en el 31, dice él, o sea, David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Clarísimo. Ya en el Antiguo Testamento se dijo que el Señor Jesús no iba a quedar en el Hades como los demás, o en el Seol como los demás estuvieron, ni su cuerpo iba a sufrir de destrucción, ¿no es cierto? Lucas capítulo 23, verso 43. Mire lo que le dice el Señor Jesús al reo, ¿no es cierto?, que está al lado con él muriendo. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Por qué dijo eso? Porque ese día en que el Señor Jesús murió, su alma se fue al paraíso, se fue al Hades. Y en el Hades había dos lugares, ¿no es cierto? Un lugar de tormento y un lugar de reposo. Cristo prometió en este versículo, en el verso 43, al ladrón que estaba colgado en la cruz, que ese día estaría con él en el lugar de reposo que se encontraba en el Hades. Aquí se usa la palabra Hades, la palabra griega, la que equivale a la palabra Seol del Antiguo Testamento. ¿Dónde fue el alma del Señor Jesucristo después de la muerte en la cruz? Se fue al Seol, al lugar de reposo o llamado paraíso, y su cuerpo fue puesto en una tumba o tafé, que en griego significa sepultura, ¿no es cierto? En una tumba.
Entonces está muy claro eso lo que sucedió, pero de este hecho depende realmente la certeza y la seguridad de nuestra redención. Ahora, ¿dónde está ubicado el Seol o el Hades? Según lo que dice la Biblia, el Seol o Hades está ubicado en el centro de la tierra. Está ubicado en el centro de la tierra. Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, es obvio que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entre su muerte y su resurrección, estuvo en la tumba de José, ¿no es cierto? Su cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo del Señor fue puesto en la tumba y durante todo este proceso, desde su muerte hasta la resurrección, su cuerpo estuvo en la tumba. La Biblia también enseña claramente que entre la muerte y la resurrección, el alma de Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, el verso 40. Veamos lo que dice aquí. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, me escuche bien, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ninguna sepultura puede llegar hasta el centro de la tierra. Ojo, ninguna sepultura está en el fondo de la tierra, en el centro de la tierra. Pero según este pasaje, el Señor Jesucristo dijo que de la manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, dice el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Estará en el corazón de la tierra, ¿qué? 3 días y 3 noches. Antes de su resurrección, Jesús tenía que pasar en el Hades, en el centro de la tierra, 3 días y 3 noches. El término corazón de la tierra se refiere al núcleo o centro de la tierra. Eso es clarísimo, eso es sumamente clarísimo. La tumba de José no estaba en el corazón de la tierra, sino estaba en la superficie de la tierra. Además, era un hueco en una roca, según lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿No es cierto? No estaba el cuerpo de nuestro Señor en el centro de la tierra. El cuerpo del Señor Jesucristo estaba en un lugar superficial de la tierra. Entonces, cuando hablamos de la tumba del Señor Jesucristo, no estamos hablando del Hades. Solamente estamos hablando del lugar donde el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue puesto. Mientras que el alma sí dice la Biblia que fue al Seol o paraíso en el centro de la tierra. Puede parecer extraño pensar que el Seol o Hades está ubicado en el centro de la tierra, pero Mateo 12:40 no es el único pasaje que enseña esto. Efesios 4:20 enseña que antes que Cristo ascendiera, ¿no es cierto?, Él fue a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4. Vamos al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice, y eso de que subió, hace una pregunta aquí. ¿Qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Porque ya dijo el Señor Jesucristo que Él pasaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra.
Esto está perfectamente de acuerdo, ¿no es cierto?, entre los dos pasajes. El Salmo 16, verso 10, ¿qué nos dice? ¿Qué dice el Salmo? El Salmo 16, versículo 10. ¿No es cierto? Es el pasaje mesiánico. Recuerden que este pasaje del libro de los Salmos es el Salmo mesiánico. Y aquí dice que Dios no dejará su alma, ¿en dónde? En el Seol, ¿no es cierto? Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Salmo 16, el verso 10. Mire lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Recuerde la palabra Seol significa el lugar donde van los muertos, ¿verdad? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero paralelo a esto está Hechos 2:27. Hechos 2:27, que es el verso paralelo en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de esta promesa hecha en el Salmo 16, versículo 10. Hechos capítulo 2, verso 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ahora recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces dice, no, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está refiriendo el mismo pasaje, solamente que aquí está usando la palabra griega que equivale a la palabra Seol. Mateo 12:20, ¿qué dijo? Que Jesús estaría como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y Efesios capítulo 4, verso 9 nos dice que, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Concluimos entonces que el Seol o Hades está ubicado en el corazón de la tierra o en las partes más bajas de la tierra. Y no solo Cristo, sino también otras personas han descendido al Seol. Por ejemplo, vamos al libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 16, versículos 30 al 32. Aquí nos dice que muchas personas fueron al Seol. Números 16, versos 30 al 32 dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Dios hizo algo único con quienes se rebelaron con Coré. No hay una cosa igual. No ha vuelto a suceder una cosa semejante a través de la historia. No se ha vuelto a suceder cosa así. Pero fueron, diríamos, que las únicas personas que descendieron vivos al Seol, lo que dice la Biblia. Estos hombres fueron tragados vivos y llevados de inmediato a la parte más baja de la tierra. Esto era diferente de la manera en que la mayoría de los hombres mueren. Ellos fueron vivos al Seol, lo que dice aquí este pasaje. Esto era completamente diferente y algo único. En el caso de la mayoría de los hombres, sus cuerpos van al sepulcro y sus almas van al Seol. En el caso de los que se rebelaron con Coré, tanto el cuerpo como el alma fueron al Seol o Hades,
De modo que, recuerde, este pasaje nos revela un acontecimiento único. Filipenses capítulo 2, verso 10. Que algún día, dice, toda rodilla se doblará ante Cristo. Escuche bien, Pablo se está refiriendo evidentemente a los hombres y esos humanos que algún día doblarán su rodilla ante el Señor Jesucristo y que ahora están en tres lugares. Hay tres lugares donde están los hombres. Veamos lo que dice el verso 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Este pasaje dice, porque este pasaje habla acerca de los hombres, no habla de los ángeles. Escuchará bien, este pasaje está hablando de los hombres, no de los ángeles. Dice que un día se doblarán. Hoy los ángeles doblan las rodillas delante de Jesús. Lo único los hombres son los que no doblan sus rodillas delante de Jesús. Hay muchos hombres que no doblan sus rodillas. ¿No es cierto? Y aquí dice, exclusivamente hablando del señorío de Cristo, dice que un día todos los seres humanos se doblarán sus rodillas delante del Señor, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tremendo. Humanos que ahora están en el cielo. ¿No es cierto? Los que ya son salvos, los que están en el cielo, los que han partido al cielo. Los humanos que ahora están en la tierra, los que vivimos aún aquí, los que van a estar, y los humanos que están bajo la tierra, una clara referencia a los malos que están en el Hades o en el Seol. Como Caín, como Faraón, como Amán, como Judas, como Hitler y todos los demás hijos del diablo serán librados algún día del Seol y doblarán sus rodillas ante Cristo y luego serán echados al lago de fuego para siempre. Así es que no existe nadie que se libre, que escape de que un día doble sus rodillas ante el Señor Jesucristo y luego los unos serán llevados a la eternidad con Dios y otros serán lanzados al lago de fuego. Por cuanto esta ubicación bajo la tierra no nos sorprende ver que la palabra de Dios dice 22 veces en el Antiguo Testamento bajar o descender al Seol. Por ejemplo, en Génesis 37:35 dijo, descenderé al Seol. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jacob, hablando acerca de la tristeza que él tenía pensando que su hijo José había muerto. Y dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Deuteronomio capítulo 32, verso 22. Vamos a Deuteronomio capítulo 32 y verso 22. Dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. En el Salmo 86, versículo 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Habla de las profundidades del Seol. La altura de los cielos es contrastada con las profundidades del Seol. Job capítulo 11, verso 8 dice, es más alta que los cielos
¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? El Salmo 39, el verso 8, dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. El mismo contraste entre la altura del cielo y la profundidad del Seol se encuentra en Amós capítulo 9, versículo 2, donde nos dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. En el Nuevo Testamento, el Hades es descrito como estando abajo. Por ejemplo, mire lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 11, versículo 23. Dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Notemos el contraste entre ser exaltado a lo más alto y ser abatido hasta lo más bajo. Entonces, la descripción que nos da la Biblia es que el Hades o el Seol está en el corazón de la tierra. Entonces, ahora, cuando Jesús murió, Jesús descendió también al Hades o al Seol. Ahora, es otro detalle interesante, es que el Hades o el Seol era un lugar donde había un compartimiento, uno para las almas de los salvos y el otro para las almas de los condenados, de los inconversos o incrédulos. Estamos hablando el término incrédulo en el contexto de que su confianza o su fe, sus convicciones no estaba en las verdades de Dios. Toda la gente tiene fe y su fe pone en cualquier cosa menos en Dios. La incredulidad de los hombres se da en el hecho de que están dispuestos a creer en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. Para mucha gente, la palabra de Dios es una locura. Y esta verdad nos enseña claramente en la historia de Lucas 19 al 31. Esta historia nos cuenta el Señor Jesús en Lucas 16, 19 al 31. Este pasaje, especialmente los testigos de Jehová, dicen que es una parábola. Pero en realidad, esta está lejos de ser una parábola. Y yo les voy a explicar por qué. Luego, esta no puede ser una parábola. Este relato realmente es una historia real. Ahora, ¿quién puede o quién pudo contarnos las cosas que están en la eternidad, que están más allá de nuestros días? Solamente Dios. Y el Señor Jesucristo vino a contarnos las verdades de la eternidad. Entonces vamos a Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó los ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, los dos murieron, el rico y Lázaro, murieron. Y en el Hades alzó los ojos, ¿quién? ¿Quién alzó los ojos? El rico, ¿no es cierto? Estando en tormentos, y vio, ¿qué es lo que vio? A Abraham y a Lázaro. A Abraham y a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Por qué diría el rico Padre Abraham? Porque está hablando la historia de 2 israelitas, de 2 judíos. Está claro, ¿no es cierto? Se da cuenta aquí que había que los israelitas, habían israelitas que se fueron ¿a dónde? Al lugar de tormento, ¿verdad? Pero los dos fueron al Hades, solamente que el un israelita se fue ¿a dónde? Al lugar de tormento. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envías a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces aquí nos enseña el Señor Jesús que el Hades o Seol es un lugar literal. Está hablando de un lugar real, ¿no es cierto? Y él está diciendo, el rico dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él está pensando que hay 5 hermanos que él tiene. Pero en realidad el número 5 es el número de la humanidad. Es el número que se refiere a la humanidad. Y el rico está diciendo: hay toda una humanidad. Ahí tengo hermanos que están allí, que no quiero que vengan a este lugar de tormento. Eso es lo que está diciendo. Este es el lugar al que van después de la muerte las almas de los que no son salvos, al lugar de tormento. Pero en el Seol o Hades también hay otro lugar, otro compartimiento ocupado por Abraham y Lázaro. En este caso, ¿no es cierto? El verso 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir que el Hades está dividido por un abismo en 2 lugares. Y los unos no pueden pasar al otro lugar, ni los otros pueden pasar al otro lugar, porque una gran sima los separa. Amén. Entonces, aquí es muy importante entender esto, ¿no es cierto? No es el lugar donde van a sufrir eternamente. El Hades es un lugar temporal donde las almas
de todos los muertos va. El lugar de reposo es llamado seno de Abraham. El mendigo fue llevado por los ángeles hasta el seno de Abraham. Y cuando el rico alzó sus ojos, vio a Lázaro en el seno de Abraham. El seno de Abraham es el lugar donde los muertos justos tienen comunión unos con otros y con Abraham, quien es el padre de los creyentes, de los que le creen a Dios. Porque en la fe de Abraham todo pecador encuentra salvación. Dice la Biblia que a Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Este mismo principio lo vivimos nosotros. Le creemos a Dios y su fe y nuestra fe es contada por justicia. Ahora, la preocupación del rico es que él no quiere que sus hermanos incrédulos vinieran a este lugar. ¿Cuál es la petición que hace el rico? Que Lázaro vuelva, que resucite y vaya a avisarles a ellos para que ellos no vengan a este lugar. ¿Qué les parece? Esa es la petición. Porque el rico cree que si alguien sale de la tumba a contar lo que hay en el infierno, ellos se van a persuadir. Pero la respuesta de Abraham es sorprendente. Porque no dice, cierto, vamos a sorprenderle a los hombres con los muertos. No dice. La respuesta de Abraham es sorprendente y contundente. ¿No es cierto? Dice, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Es tremendo. Aquí encontramos nosotros la necesidad y una razón grande para anunciar a otros el evangelio. Si no escuchan y no creen el evangelio, no pueden ser salvos. Van a ir al lugar de tormento. Así de sencillo, ¿no es cierto? Así de fácil. El destino de las personas en los compartimientos ya está fijado y determinado. Es imposible que del lugar de tormento pasen al lugar de reposo. ¿Por qué? Porque les separa una gran cima. O en otras palabras, sería un abismo. Abraham le dijo al hombre rico, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Son lugares completamente definidos. Ya está fijado y determinado, y eso no puede ser cambiado. La manera de evitar ir al compartimiento en el que hay llama y tormento, y la manera de entrar, es que el hombre obedezca a Dios, le crea a Dios. Debe el hombre escuchar la palabra de Dios mientras aún él está en vida, él está aún con vida. ¿No es cierto? No puede, no va a suceder porque alguien se levante de los muertos. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, escúcheme bien, se me está terminando el tiempo, ¿no es cierto? Y se me está terminando el tiempo ya. Pero la próxima semana les voy a enseñar por qué Lucas 16, 19 al 31 no es una parábola, no es una parábola. Les voy a enseñar por qué y usted debe tomar nota. No siempre damos algunas clases de literatura, pero el próximo domingo estaremos hablando acerca por qué razón Lucas 16, 19 al 31 no es una parábola. Así es que queremos invitarles para la próxima semana a continuar con nuestro estudio bíblico. Usted y yo necesitamos conocer y entender estas verdades. Hay algunos hombres andan diciendo que cómo podemos nosotros sacar una doctrina si esto es una parábola. Pero vamos a aprender por qué esto no puede ser una parábola. No lo puede ser, no es y no lo será jamás una parábola. Esta es una historia contada por el Dios que no miente. Así es que estamos todos invitados al día domingo para continuar nuestro estudio bíblico. Les agradecemos por vuestra atención y cualquier inquietud que usted tenga, escríbanos a nuestro correo info@ibbdulcerefugio.org o visítenos en nuestra página web www.ibbdulcerefugio.org. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este precioso tiempo que nos ha dado Dios para estudiar su palabra. Te damos gracias, amado Dios, por tu santa palabra. Amado Padre, si hay alguien en este auditorio, en esta sala de enseñanza bíblica a través de la web, que no te conoce, rogamos, Dios, que obres en su corazón de tal manera que él pueda hacer lo que dice tu palabra. Él puede invocar tu nombre, él puede aclamarte a ti y decir, Dios, sálvame. Reconozco que soy un pecador perdido. Necesito ser salvado, necesito tu salvación. Enséñame tu palabra. Oh Dios nuestro, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Y bendícenos en esta semana. En todas las actividades que tengamos, Dios, guárdanos en tu mano poderosa. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.